noche. Te bendecimos y te honramos por esta experiencia, este honor de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque para ella tu palabra es todo. Te bendecimos porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a todos nuestros caminos. Y te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Y dicen amén. Abra su Biblia, por favor, al libro de Romanos, el capítulo número 1. Si Dios nos da tiempo, vamos a entrar al primer capítulo del libro de los Romanos, del verso 1 al 7. Pero quiero terminar o repasar rápidamente lo que cubrimos el miércoles pasado. Estamos hablando de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y con eso estamos viendo quién es Pablo, quién escribió esta carta. Y discutimos varios puntos. La semana pasada hablamos sobre el origen de su nombre. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Saulo? Hablamos sobre sus escritos, los escritos que están totalmente seguros que él fue, que los escribió. En tercer lugar, entramos en su nacimiento, donde nació y su ciudadanía, porque Pablo hace mucho énfasis en su ciudadanía. Número 4, su educación, dónde estudió, quién le enseñó, dónde fue que Pablo se levantó como niño y como joven. Número 5, su estado civil. Muchos tienen por cierto que Pablo nunca fue casado. Vamos a ver si eso es posible. Que casado, si tuvo una esposa anterior, si se separó, si ella murió, quedó viudo. Nosotros tenemos por sentado que él nunca fue casado, pero vamos a ver opciones que puedan prevalecer. Número 6, su conocimiento de Jesús de Nazaret. El domingo pasado hablamos rápido sobre estos puntos y sobre ese dije que por causa de que Pablo, el apóstol, fue contemporáneo con Jesucristo, él nació 5 o 10 años después que Jesús. Es decir, que Jesús a los 30 años, quizá Pablo tenía 20 o 25 años de edad. Yo siempre pensé que Pablo era mayor que Jesús, pero no. Pablo era contemporáneo con él y Jesús le llevaba varios años nada más. Número 6, el punto 6 fue su conocimiento de Jesús de Nazaret. Es entendido que Jesús y que Pablo nunca se conocieron. Las escrituras no dice que se conocieron en la carne. Sí sabemos que Jesús se le apareció al apóstol Pablo después, en la carretera a Damasco. Eso lo vamos a ver si Dios nos da la oportunidad, lo vamos a ver hoy. Pero vamos a ver su conocimiento de Jesús de Nazaret, si lo supo, lo conocí yo físicamente o no. Número 7, vamos a ver el rol de Jesús. Todo esto es la introducción que hemos tocado de manera rápida. La semana pasada lo hablamos sobre el perseguidor de la iglesia. Ya sabemos que Pablo fue uno de los perseguidores de la iglesia de Cristo en el primer siglo. La iglesia sufrió grandes persecuciones, mucha gente murieron. Yo me imagino que el ambiente era como es o ha sido el ambiente de ISIS en países como Siria, como Egipto, como Irak, como Irán, ese tipo de persecución que mataban a los cristianos, y Pablo fue uno de los que perseguía a los creyentes. Y se cree, y vamos a ver eso si Dios nos da el tiempo esta noche, qué tipo de perseguidor fue Pablo. Y número 8, vamos a ver su conversión. Queremos ver cómo fue que Pablo se convirtió a Cristo, porque sabemos que Pablo no era cristiano, era judío, y no había dado su corazón a Cristo mientras Cristo vivía, mientras Cristo estaba acá abajo en la tierra. Vamos a ver esa conversión y qué fue lo que le pasó a Pablo. Amén. La semana pasada hablamos sobre, número 1, sobre el origen de su nombre, y les dije que Pablo de Tarso, su nombre judío era Saulo de Tarso, es llamado el apóstol de los gentiles. Es importante eso, que usted recuerde y escríbalo por ahí en su Biblia o en su libreta, que Pablo no era el apóstol llamado a los gentiles. Él tenía un ministerio exacto y preciso, y así son los ministerios. Dios nunca da ministerios genéricos. El ministerio siempre dirección, siempre tiene un propósito, siempre tiene una razón de ser. Por lo tanto, Pablo era de Tarso, y vamos a ver eso un poquito más adelante, pero él fue llamado apóstol a los gentiles, el apóstol
de las naciones. Pablo fundó comunidades cristianas en el primer siglo. Todo esto lo cubrimos la semana pasada. Fue evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Y Pablo redactó algunos de los primeros escritos canónicos aceptados por la iglesia cristiana. En segundo lugar, nosotros la semana pasada hablamos sobre sus escritos. Les dijimos que él escribía aproximadamente para el año 50, y los libros que les voy a nombrar son los libros que ya están totalmente seguros que son cartas auténticas, aunque el balance son adscritos al apóstol Pablo, pero no como estos que les voy a mencionar. La primera carta a los tesalonicenses, primera epístola a los corintios, epístola a los gálatas, Filemón, Filipenses, y la segunda epístola a los corintios. En ese orden, ese es el orden cronológico que él escribió sus cartas. Repito, primera de Tesa, primera de Corintios, la epístola Gálatas, Filemón, Filipenses y la segunda epístola a los Corintios. Ahora, Pablo escribió todo esto más o menos por el año 50, menos o más, pero cerca del año 50. Ahora, existe otro tipo de obras, las llamadas epístolas, que fueron escritas con el nombre de Pablo, quizás por algunos discípulos suyos después de su muerte. Usted sabe que Pablo escribió, un ejemplo, Pablo escribió una carta en la cárcel. Pablo estuvo en Roma y fue arrestado varias veces. Y Pablo escribió en la cárcel, pero esas cárceles no salieron a la luz pública hasta que salieron a la luz pública. Eso quiere decir que quizás se escribieron antes, pero no salieron hasta después de su muerte. Es decir, nosotros, por ejemplo, yo tengo una Biblia en casa, como usted tiene su Biblia. Yo escribo muchas cosas en mi Biblia todas las mañanas. Toda la vida ha sido así. Y esa Biblia no tiene importancia hasta el día que yo muera. Entonces mi esposa va a amar profundamente esa Biblia y quizás la ponga cerca del ataúd y diga: mi esposo fue un estudiante feroz de las Escrituras toda la vida. Y esa Biblia entonces es gran cosa. Ahora mismo es una de 50 que yo tengo en mi oficina. Entonces Pablo el apóstol escribió libros que no fueron publicados, no fueron adscritos a Pablo hasta después de su muerte. Eso está claro. Entonces, ¿cuáles son? La segunda epístola a los tesalonicenses, la epístola a los colosenses, la epístola a los efesios. Yo estoy leyendo ahora mismo la segunda carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Estoy leyendo esa ahora, mientras estoy dando este estudio, preparándome para el futuro. Las tres cartas pastorales, la primera y la segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito. Esas cartas todas fueron adscritas a él y se le dieron luz pública, se pudieron leer por las iglesias después de la muerte de Pablo. Número 3, hablamos de su nacimiento y la ciudadanía de Pablo. ¿Se recuerdan? Pablo nació, ya dije, entre el año 5 y el año 10 en la ciudad de Tarso, y estamos bien claros que Tarso hoy día es Turquía. Por entonces ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, ¿se recuerdan? Era una provincia romana poderosa en la costa sur de Asia Menor. Esos son importantes puntos, porque la semana pasada entramos con muchos detalles cuáles fueron las influencias en la vida de Pablo de hacerlo lo que él era, qué fue lo que formó su carácter, qué formó su estilo de escribir, qué formó su educación, que formó su pensamiento, y hablamos de eso el miércoles pasado con mucho detalle. En la epístola a Filemón, Pablo se declara ya anciano, ¿se acuerdan? El miércoles pasado hablamos que quizás hoy en día la edad oficial para ser anciano es la edad de Don Julio. Es a los 65 años de edad. Usted yo sé que falta, valga la aclaración. Ok, la edad de piloto. Tú eres mayor que eso. Tú eres mayor que 65. ¿Viste? Yo sabía que estaba por ahí.
le ganó. Por lo tanto, Pablo mismo dice que él era anciano y para esa época el ser anciano era 40, 50 años de edad. Así que recuerde eso porque él cuando escribió estas cartas, en una de ellas, especialmente a Filemón, él se declaró anciano. Se supone que en aquella época se alcanzaba la ancianidad entre los 40 y los 50 años de edad. A partir de ese dato se estima que Pablo nació a comienzo del siglo I, por lo tanto fue contemporáneo con Jesús de Nazaret. Tarso era una ciudad próspera de cierta importancia durante esa época, y si usted quiere ver eso después, se encuentra en Hechos capítulo 21, el verso número 39. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana, es decir, los que nacen en Puerto Rico son ciudadanos americanos. Los que nacían en esos días en Tarso eran ciudadanos romanos. Por lo tanto, él nació en Tarso, tenía la ciudadanía romana, pero los padres de Pablo, ¿qué eran? Eran judíos. Él se crió en la cultura helenística, se recuerdan el miércoles pasado, él se crió en esta grande ciudad bajo el imperio romano, pero había mucha influencia griego, mucha gente de Grecia, de la influencia griego estaban dominando la cultura de esa ciudad y de ese ambiente. Por lo tanto, Pablo, es importante saber que esta situación constituye una explicación posible de que Pablo fuera ciudadano romano pese a ser hijo de padres judíos. Número 4, la educación de Pablo es bien importante para nosotros, porque nos gusta saber, es importante saber quién le enseñó a Pablo. La educación de Pablo es objeto de muchas especulaciones. La opinión mayoritaria de los especialistas señala que recibió la educación inicial en la misma ciudad de Tarso. La palabra inicial a mí, aunque no es bíblica, pero cuando los estudiosos de esta materia escriben inicial, me da la impresión que es sus grados primarios. Para nosotros era la escuela elemental, cuando era chiquito. Por lo tanto, tenemos la certeza de que Pablo, su educación inicial fue en la misma ciudad de Tarso. Asimismo, se sugiere que se habría mudado a Jerusalén posteriormente, siendo adolescente o ya un joven. Y de eso nosotros hablamos también, que para esa época los judíos que tenían dinero, que eran prósperos, que habían progresado en la ciudad donde se encontraban, fuera de Israel, fuera de Jerusalén, ellos tenían la oportunidad de enviar sus hijos a Jerusalén para estudiar. Y eso fue lo que sucedió con él. Yo quisiera que abra su Biblia, un dedo en Romanos y vaya a Hechos, el capítulo número 22. Y vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a esto, porque es importante de que sepamos que Pablo estuvo en Jerusalén y allí estudió. Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 22, el verso 1 al 5. Mira lo que dice la Biblia, Hechos 22, de 1 al 5. Las escrituras dicen: varones, hermanos y padres. ¿De qué estamos hablando? De la educación de Pablo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, ¿cuál fue la lengua? Entonces sabemos que Pablo habló hebreo y también griego. Seguimos entonces, lengua hebrea. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, ¿vieron? Pero criado en esta ciudad, instruido. Usted puede utilizar su bolígrafo o su marker para subrayar su Biblia. Yo lo haría de esa forma, para que sepan que usted pasó por ahí. De cierto, soy judío, ese es el verso número 3, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estricto
rectamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, subraye, como hoy lo sois todos vosotros. El verso número 4. Perseguía, vio la palabra, yo este camino, y la palabra camino es lo que se llamaba la iglesia no se llamaba la iglesia. Le decían los del camino. Haga una anotación cerca de por ahí, para que usted lo sepa. La iglesia cristiana en el primer siglo, antes de, y eso lo vamos a ver cuando sigamos estudiando, después fueron llamados la iglesia, pero antes de ser la iglesia ellos eran los del camino. ¿Por qué? Porque no tenían un sitio fijo. Nosotros los miércoles y los domingos nos llegamos acá. Este es el lugar de nuestra reunión, pero la iglesia o los del camino no tenían dónde reunirse de manera fija y los llamaban del camino porque se reunían en los hogares, habían iglesias casa curtos, se reunían en las cuevas, en las montañas, donde quiera que había seguridad. Más luego habían templos donde se comenzaron a reunir, pero eso es tema de otro día. Pero en el verso número 4 vamos a terminar leyendo: perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿La muerte de quién? No era la muerte de él, era la muerte de los del camino. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Es decir, él no respetaba ni las mujeres. Y el que no respeta a las mujeres no respeta a los niños. Por lo tanto, Pablo perseguía a los hombres, las mujeres y los niños. Así como Moisés perseguía a los hombres, las mujeres y los niños. Y seguimos leyendo, ¿verdad que sí? El verso 5 dice: y como el sumo sacerdote también me es testigo. Vamos a parar ahí. Parece que todo el mundo conocía a Pablo. Lo conocieron en su juventud y lo conocieron como adulto. Es decir, Pablo está hablando en este capítulo 22. Él se levantó ante gente importante de la vida religiosa del pueblo judío defendiéndose. Y él les está recordando: ahora no se olviden que ustedes a mí me conocen. Yo no soy un extranjero para ustedes. Por eso es que nosotros sabemos que aunque nació en Tarso, él mismo dice que se crió allá. Por eso es que creemos que a una juventud muy joven, 9, 10 años de edad, Pablo se traslada de Tarso y se muda a Jerusalén. Vamos a seguir viendo. Ahora está diciendo en el 5: porque como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Ahí él está hablando que todos los líderes religiosos le daban cartas de camino o cartas para pasar. Es decir, él tenía la autorización de estos hombres, de los ancianos y de todos los líderes para perseguir a la iglesia de Jesucristo. Nadie lo podía detener. Es como una visa hoy en día. ¿Visa para qué? Si vas a un país y tienes visa para predicar, o tienes visa de turista, o tienes visa de trabajo. Pablo tenía una carta que sería una visa hoy en día para llegarse a donde él quiera llegar, con el fin de perseguir la iglesia del Señor. O sea, fue autorizado. Y seguimos leyendo: quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviese allí, para que fuesen castigados. Por lo tanto, ya sabemos ahí que el punto de esta lectura bíblica era que nosotros veamos que él fue educado a los pies de Gamaliel. A Gamaliel le decían el viejo. El término el viejo lo que significa es un hombre sabio. Y Gamaliel era maestro de maestros. Él no era cualquier maestro. Gamaliel era un hombre respetado. Le decían el viejo. Es una autoridad de mente abierta, además de ser un excelente maestro, pero tenía la mente abierta. Eso lo que a nosotros nos quiere decir es que Gamaliel era un tipo pensante. Él era capaz de pensar mucho más allá de su entorno. Era un tipo pensante. Yo me imagino que si Pablo era un hombre profundo, imagínense a Gamaliel. La grande diferencia entre los dos es que Pablo conoció a Jesucristo y no se sabe si Gamaliel lo conoció. Amados, la educación de Pablo a los pies de Gamaliel sugiere su preparación para ser rabino. Escriba esa palabra por ahí,
porque la palabra rabino para nosotros es importante en conocer a Pablo. Él fue instruido, preparado. Él no solamente estudió religión, él estudió para ser rabino. Porque los que estudiaban con Gamaliel estudiaban con esa seriedad, con esa determinación. Él estudió para hacer algo. No es como cuando uno va a 4 años de universidad y lo que cogemos son cursos generales. Nos graduamos con, no sé, no quiero mencionarlo porque quizás alguien aquí tenga ese bachillerato. Pero uno se gradúa de la universidad y no tiene un oficio exacto. Es como tener un bachillerato en historia. Aprendiste mucho, pero si no es que vas a ser un profesor de historia, un escritor, ese tipo de cosas, entonces tienes un bachillerato, como tejer canastas. Aquí hay un bachillerato en algunas escuelas, te dan bachillerato en basket making. Por lo tanto, lo que quiero hacer alarde es que Pablo, al estudiar con Gamaliel, su preparación era para ser rabino. Y eso es un importante dato. Que Pablo fuera fariseo es un dato que llegó a nosotros a partir del pasaje autobiográfico de la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versos 5 al 6. No lo voy a leer, pero por favor anótelo. Filipenses, el capítulo 3, versos 5 y 6, es donde Pablo discute o se nombra fariseo. Con todo, el carácter fariseo de Saulo Pablo en su juventud suele ser aceptado. Por lo tanto, los historiadores de la iglesia aceptaron que Pablo estudió con Gamaliel, fue preparado para ser rabino y que era fariseo. Hechos capítulo 26, del verso 5 del verso 4 al verso número 5, y leímos 2 de esos. En resumen, Saulo Pablo sería un judío de profundas convicciones, estricto seguidor de la ley mosaica, y usted vio que él escribió en el capítulo número 26 del libro de los Hechos, versos 4 y 5, que él era estricto seguidor, estudiante de la ley. Él era apasionado. Es como un buen creyente hoy en día, un cristiano que ame al Señor, ame las Escrituras, sea apasionado por ella, la va a defender. Y Pablo era un hombre así. Él perseguía a la iglesia porque, dentro de todas las otras razones que pudiera tener, era un estricto seguidor de la ley mosaica. Y Jesús se levantó, y aunque no fue el fin de Jesús, Jesús mismo no vino para derogar la ley, Jesús vino para cumplir la ley. Y de eso vamos a hablar mientras entremos en otros capítulos del libro de Romanos. Pero Pablo percibió que Jesús vino a romper la ley, que Jesús vino para derogar lo que Moisés, el grande filósofo, el hombre que le dio la ley, Moisés fue el constructor de la Constitución, él fue el que escribió el manual de procedimientos moral, ético, familiar de todo el pueblo de Israel. Antes ni después hubo un hombre así como Moisés. Por lo tanto, cuando Pablo ve que Jesús está predicando gracia y salvación y está haciendo cosas contrarias a la ley, como comer un sábado o trabajar en los días de reposo, Pablo ve esto y se le levanta su pasión y su celo por la ley de Moisés. Por lo tanto, eso es una de las razones, pienso yo, y motivaciones que llevaron a Pablo a perseguir a Jesús. Porque perseguir a los hombres y las mujeres y los niños es una cosa, pero perseguir la cabeza, porque él fue uno de los causantes de la muerte de el gran Esteban, y de eso vamos a hablar, si no hoy, el próximo miércoles. Uno de los seguidores de Jesús de cerca, que amaba al evangelio y era un hombre de Dios. Pues Pablo fue uno de los responsables de matar a Esteban, y eso lo vamos a ver. Por lo tanto, nosotros sabemos que una de las razones principales, y lo repito, que Pablo persiguió a la iglesia, que persiguió a los cristianos, que persiguió a los líderes, y no sé
Quizás Pablo tuvo alguna influencia de lejos en la persecución de Cristo, porque sabemos que son contemporáneos y él se crió gran parte de su vida en Jerusalén, que quizás él tuvo algo indirectamente presionado buscando la muerte del Señor. Número 5, el estado civil de Pablo. Un tema discutido en la investigación del Pablo histórico. Es lo que hablamos el miércoles pasado, un poquito nada más, es su estado civil, del cual no existe, y repito, no existe constancia clara. No podemos utilizar versos bíblicos para probar que Pablo era soltero, que Pablo era casado, que Pablo era divorciado, porque tú puedes ser soltero viudo, tú puedes ser soltero divorciado. En esos días, antes del Señor, si hoy se divorcia la gente, en esos días se divorciaba más rápido. En los días de Jesús, antes de los días de Jesús, conforme a la ley de Moisés, se despedía a la esposa dándole una carta. Una carta, good night, nice to know you, have a good life. Así de fácil era eso, no había juicio, no había pensión alimenticia, no había nada. No sé si gloria a Dios o qué bochorno. Entonces, el tema no es muy bien discutido, no se entiende de manera clara cuál fue el estado de Pablo durante toda su vida, porque es claro que cuando él era el apóstol, él estaba solo. Pero ¿y antes? ¿Y cuando era un joven? Porque los rabinos eran casados, by the way. Los rabinos eran hombres casados, tenían familia, y Pablo, en el momento de ser el apóstol, aparente y alegadamente no era casado, pero anteriormente puede ser. 2 versos que le voy a dar. Primera de Corintios capítulo 7, verso 8, y Primera de Corintios capítulo 9, verso 5. Ambos sugieren que cuando Pablo escribió la primera mitad de sus cartas no estaba casado, pero eso no aclara si nunca se había casado, si se había divorciado o si había enviudado. Eso tiene que ser claro. Diga conmigo, tenga cuidado en tomar decisiones sobre la interpretación bíblica si no estamos seguros. Antes de tomar una postura, usted que es un alumno aquí en esta noche y está tomando la escritura de manera seria, antes de tomar posturas, especialmente las importantes, asegúrese que usted haga el research. El decir que Pablo estaba solo, no era casado cuando era apóstol, eso es cierto, pero no quiere decir que nunca se casó. Ya lo he dicho 3 veces. ¿Están claros con eso? Ok, en general entonces, los investigadores suelen optar por 2 posiciones mayoritarias. ¿Cuáles son las 2 posiciones mayoritarias en cuanto al estado civil de Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos del estado civil? Usted quizás sentado ahí está pensando, pero ¿qué importancia tiene eso? Bueno, un hombre que está en el Señor y perdió su esposa, murió, eso afecta al hombre. Y eso tiene su fin en su escritura y en su carácter. Un hombre divorciado nunca es el mismo hombre. Los hombres que pierden una esposa nunca son los mismos hombres, y un hombre divorciado tampoco es el mismo hombre, aunque Dios lo restaura, Dios lo levante, Dios lo sana, pero él vivió una experiencia sumamente traumática. Los científicos dicen de esta materia que es más difícil sufrir un divorcio que la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Y la explicación que yo leí, y parece jocosa, pero no lo es en verdad. Cuando alguien muere, se entierra y se acabó. Pero cuando tú divorcias de otra persona, la persona todavía está viva. Y la palabra puertorriqueña es todavía chavando mientras está sobre la faz de la tierra. Experiencia personal. Entonces, no sabemos si Pablo vivió experiencias personales como esos. ¿Están claros? Leen y entienden la interpretación bíblica. Número 1, ¿cuáles son las 2 posiciones mayoritarias? Habría permanecido célibe toda su vida sin que quede claro la razón precisa, que no sería necesariamente de índole religiosa. Es decir, nunca se casó, nunca se divorció y nunca fue viudo. Esa es la primera postura que toman los estudiosos de la materia. Número 2,
que habría estado casado y luego habría enviudado. Esta postura supone que Pablo estaba casado porque era perceptivo en el caso de los rabinos. ¿Me entendieron? Y eso lo dijimos hace unos minutos atrás. Los rabinos les era permitido casarse. No es como eran los curas católicos romanos, que eso ahora está cambiando, pero por cientos y cientos de años los curas católicos romanos no se les permitía casar. Los rabinos sí se podían casar. Si él era un hombre que nunca se casó, lo hizo por razones personales, no necesariamente religiosas, porque los rabinos, los maestros de la ley, se casaban. Por lo tanto, si nunca se casó, si nunca fue viudo, si nunca fue divorciado y fue soltero toda la vida, no era una práctica religiosa que estaba observando. ¿Me están entendiendo? Eso es importante saberlo cuando hablamos del carácter y la personalidad del apóstol Pablo. Número 6, conocimiento de Jesús de Nazaret. Esta es la parte de esta introducción, que son 8 puntos, que a mí me llamó la atención más que ninguna otra. Estamos hablando si Jesús y Pablo se conocieron en algún momento. Cabe plantearse de Saulo o de Pablo que estaba en Jerusalén. Y eso está claro, ¿verdad? Leímos en el libro de los Hechos donde él mismo declara que él se crió ¿dónde? En Jerusalén. Sabemos que estudió con Gamaliel. Entonces, estando a los pies de Gamaliel, podía haberse conocido personalmente con Jesús de Nazaret durante su ministerio o al momento de su muerte. ¿Me entendieron? ¿Por qué? Si usted va a Israel, Israel no es como Nueva York. Cuando usted va a Israel y va a Jerusalén, Jerusalén como tal es pequeño. Especialmente la área dentro de las murallas, no es un sitio grande. Y Jesús y Pablo estaban vivos durante el mismo tiempo, eran contemporáneos, subían todos los años a las fiestas, los dos de niño, porque Pablo, la Biblia habla claro que Pablo se crió en Jerusalén, era rabino, pero cuando niño, cuando vino a Jerusalén todos los años, donde quiera que estuviera una familia judía, su fin era llegar a Jerusalén una vez al año para celebrar fiestas. Entonces, Pablo y Jesús son contemporáneos. La Biblia dice en algunos de los evangelios, si se recuerdan, que Jesús se desapareció a los padres. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? Ellos estaban en Jerusalén, habían subido a Jerusalén. En inglés es el término pilgrimage. Era un viaje todos los años que subían los judíos practicantes a Jerusalén para celebrar fiestas. Por lo tanto, si Jerusalén es pequeño y subía la familia de Pablo y subía la familia de Jesús, y para hacer las posibilidades más aún, los dos estaban rodeados de la gente religiosa, porque Pablo era religioso y él estaba en el mismo centro del centro, porque subían para fiestas religiosas, y Pablo estando en el inner circle de las fiestas religiosas, y Jesús siendo ya un joven, un adulto, vamos a decir que ya tiene 29, 30 años de edad. Ya Jesús está en el inner circle del movimiento religioso en la ciudad de Jerusalén. ¿Captaron? Por lo tanto, Jerusalén es pequeño, los dos hombres son judíos, son contemporáneos en edad, los dos tienen la religión en común, y ya cuando Cristo cumple 30 años más o menos, Él está activo en su ministerio, pasa mucho tiempo en Jerusalén predicando, pasa mucho tiempo hablando de los fariseos y de los rabinos y de los saduceos, y yo creo, y creen los historiadores, que la Biblia no lo dice exactamente, pero cabe la posibilidad que por todas las razones que yo le acabo de dar, Jesús y Pablo se pudieron conocer. Eso cogió mucho tiempo. Me cansé con esa explicación nada más. Yo me voy para casa, apaga la luz. Las posiciones de los estudiosos son diversas entonces, pero en general se presume que no fue así, ya que no hay mención de ello en las epístolas. Algunos están en contra
de la postura de que Jesús conoció a Pablo, que Pablo conoció a Jesús, porque Pablo nunca escribió de esto. Él escribió otras cosas del Señor, pero nunca escribió sobre una relación con el Señor. Nunca habló claro de que él había conocido al Señor Jesús estando en la tierra, porque sabemos que luego lo conoció porque Jesús se le aparece en el camino a Damasco y sabemos que lo conoció, se hablaron. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, antes de subir al cielo, antes de tener un cuerpo glorificado, no hay prueba bíblica de que se hayan conocido. Sin embargo, cabría también cuestionar la presencia permanente de Pablo en Jerusalén en sus años de adolescencia y de juventud. Lo que los historiadores nos están diciendo es que es improbable, no imposible, improbable que Pablo nunca conoció a Jesús. ¿Entendieron? O sea que cabe la grande posibilidad de que se conocieron en algún momento. Right? Número 7, perseguidor de la iglesia. Según los Hechos de los Apóstoles, el primer contacto fidedigno con los seguidores de Jesús en cuanto a Pablo lo tuvo en Jerusalén, con el grupo judío helenístico de Esteban y sus compañeros. Hablamos de Esteban hace un momentito atrás. Saulo o Pablo aprobó la muerte de Esteban, el promártir, ejecución datada de la primera mitad de la década del año 30. Es decir, Pablo estuvo, y vamos a ver eso en un momentito aquí. La lapidación es un medio, y de esta es la manera que mataron a Esteban, by the way. ¿Y por qué estamos hablando de Pablo el perseguidor? Porque es importante que entendamos que esto era Pablo. Pablo persiguió, Pablo fue un hombre, fue un asesino. Pablo fue un hombre bestial, un hombre que le gustaba el dolor, que le gustaba, y todo era a nombre de la pasión, a nombre de Moisés y la ley, a nombre del pueblo judío. Todo lo hizo por eso. El tipo de muerte que usaron para Esteban fue la lapidación. Esto es un medio de ejecución muy antiguo. Consiste en que los asistentes lanzan piedras contra el reo hasta que lo matan. Una persona puede soportar muchos golpes fuertes, y eso es lo triste de ese tipo de muerte, de apedrear, porque aguantan mucho dolor, muchas piedras son lanzadas, pero los puede soportar los golpes y la persona no necesariamente tiene que morir. Así murió Esteban, uno de los más fuertes seguidores de Cristo durante este tiempo. Sabemos que el mismo Pablo, el apóstol, fue apedreado varias veces. No murió, pero fue apedreado. Por lo tanto, esa muerte con la muerte de ser crucificado fueron los dos tipos de muerte que usaban los romanos para matar, para ejecutar a sus contrarios. En el caso de Jesús, lo apedrearon varias veces, lo molieron. El término molir es con una piedra. Jesús murió en la cruz, que era el segundo tipo de manera que usaban para matar a la gente. La diferencia entre los dos es que crucificar a alguien era avergonzar, era una vergüenza que te crucifiquen. Y al crucificar a Jesús era exponerlo públicamente y marcarlo para siempre. Marcarlo a él, marcar su familia, marcar sus nietos, sus hijos, sus nietos, marcar toda su generación. Y era una vergüenza para los padres y para los abuelos, si estaban vivos, que su hijo o su nieto lo crucificara. Si lo apedreaban era otra cosa. Lo mataban y sufría y luego moría. Pero el ser crucificado tenía una connotación totalmente diferente. ¿Entendieron claro? Por lo tanto, Pablo se consideró, y él mismo dijo que él era perseguidor de la iglesia, y eso leímos ahorita en el capítulo número 22 de Hechos. Para los que no estaban o no lo buscaron, es Hechos capítulo 22, el verso número 4 del capítulo 22 del libro de los Hechos. Dice, y está el escritor del libro de los Hechos, se cree que fue Lucas, el mismo que escribió el libro de Lucas, el médico. Y en este capítulo la persona está hablando sobre Pablo cuando Pablo se paró para defenderse ante los poderosos,
Y en el verso 6, citando a Pablo, Pablo dijo: perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de la gente que él perseguía. Y él perseguía a los cristianos. Por lo tanto, en la misma puña y letra de Pablo está claro que Pablo era el perseguidor. Se considera que Pablo podría tener en esos momentos de ser el perseguidor cerca de 25 años de edad. Ahora escúcheme bien, él era menor que Jesús. Se cree de 5 a 10 años menor que Jesús. Y se cree que la altura de Pablo el perseguidor, él tenía cerca de 25 años de edad. Por lo tanto, cuando matan a Esteban, Pablo todavía era considerado un joven a los 25 años de edad. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 8 del libro de los Hechos muestra en los primeros versículos un cuadro panorámico de la primera persecución cristiana en Jerusalén. No vamos a ir allí, no voy a entrar en ella para guardar un poco el tiempo, pero Pablo se presenta como el alma de persecución, sin respetar, y lo vimos, mujeres, él los llevaba todos a las cárceles. Pablo, y ahorita dije que él era un asesino, quizás la Biblia no registre que él tomó un arma en su mano, y esto, cuando yo hablo estas cosas, a mí me causa dolor, aún leyéndolo, porque yo amo a Pablo. Este personaje, el apóstol Pablo ha venido a ser, él y David han venido a ser los hombres favoritos míos de todas las escrituras, claro, además de Jesucristo, el Hijo de Dios, el de Nazaret. Pero Pablo y David son los dos hombres o escritores favoritos míos de las escrituras. Y cuando yo leo todo esto de Pablo me duele, porque es un hombre que ha aprendido a amar. Uno tiene que enamorarse de las escrituras, de los escritores. A mí me dijo mi pastor, licenciado Rafael Torres Ortega, que cuando él muera y pudiera ver lo que están en el cielo, él quería conocer a David, el rey de Israel. Yo quiero conocer a David también. Después que yo le dé un besote bien fuerte en la cara a mi maestro Jesús, yo quiero sentarme un rato con Pablo. Y luego quiero irme a tocar algún instrumento con David y pasar un tiempo con Moisés. No antes de ver a mi padre y mi madre, si el Señor se la lleva a ella para ese entonces. Por lo tanto, Pablo o Saulo aprobaba la muerte de los cristianos. Eso es lo que yo quería traerles, eso es importante. Quizás Pablo nunca hizo este acto, pero Pablo aprobaba la muerte porque él era uno de los líderes. Aquel día se desató, el día que mataron a Esteban, una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. La Biblia habla de eso claro. Se levantó una grande persecución. Los líderes se quedaron en Jerusalén, pero todos huyeron, la iglesia huyó a la región de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, dice la Biblia, e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos de toda la iglesia. Entraba en las casas, se llevaba por la fuerza a las mujeres y los hombres y los metía en la cárcel. Eso es en Hechos capítulo 8. Lea el capítulo 8 del libro de los Hechos y vas a ver ese reportaje. No se habla de matanzas personales, pero un discurso posterior en el templo, en Hechos capítulo 22, Pablo señaló que andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en Jesús de Nazaret. Si entraba en las sinagogas, usualmente había un maestro que estaba hablando, dando un discurso. Y la Biblia está repleta, el Nuevo Testamento especialmente, los evangelios, de las veces que Jesús daba clase o daba discursos en las sinagogas, en los templos. Por eso es que pensamos que a lo menos Pablo y Jesús se vieron de lejos. Es lo menos. O quizás que cuando llegó Pablo y encarceló y azotaron a muchos creyentes que estaban en la sinagoga, quizás los líderes, los apóstoles sacaron a Jesús por la puerta de atrás, como hacen hoy día a los presidentes, los desaparecen para que no le puedan hacer daño. Se cree que eso posiblemente es lo que sucedió, porque si Pablo iba a buscar a alguien, él iba a buscar la cabeza. No la halló porque
Dios nunca se lo permitió, pero murieron muchos cristianos y muchos creyentes. Lea también Hechos capítulo 22, verso número 4. Es ahí donde dicen que Pablo perseguía hasta la muerte, los encadenaba a hombres y a mujeres. Y número 8, finalmente, su conversión. La conversión de Pablo es impresionante. Vamos a verlo. Hechos capítulo 26. Ahí sí yo quiero que usted y yo veamos la conversión, porque este hombre, ya hablamos de su nacimiento, de su crianza, su educación, su familia, su cultura. Hablamos de los idiomas, hablamos de su niñez, de su juventud, de Gamaliel. Hablamos que sus padres eran hombres o era una familia adinerada porque pudo enviar a su hijo de Tarso para estudiar a Jerusalén, y no con cualquier maestro. Se lo dieron a Gamaliel, y Gamaliel le enseñaba a rabinos, a hombres que prometían para el futuro. Hablamos de su estado civil, hablamos que él fue perseguidor de la iglesia por muchos años y finalmente su conversión. Hechos capítulo 26, vamos a comenzar a leer en el verso número 12, donde Pablo relata su conversión. Y si tenemos tiempo, vamos a entrar a algunas porciones del primer capítulo de Romanos, del libro de Romanos, y finalmente, al finalizar de esta noche y mañana o el próximo miércoles, entramos de lleno al exégesis del libro de los Romanos. Todo esto ha sido una preparación. Imagínense cuánto tiempo vamos a estar en el libro de Romanos, si solamente para entrar en él hemos pasado 3 miércoles. Nos vamos a disfrutar. Yo estuve en estos días preparándome para esa clase y yo he llorado, yo me he reído, me he transportado. Pablo es bueno, lo van a ver. Hechos capítulo 26, el verso del 12 al 18. ¿Qué estamos hablando? Él está relatando su conversión. Ocupado en esto, ¿en qué? Él estaba, ¿qué? Persiguiendo a la iglesia. Recuerde que Pablo es el que está escribiendo esto, o él es el que lo dictó. ¿Se recuerdan que la semana pasada les dije que los últimos capítulos del libro de los Hechos es probable que Pablo los escribió? Porque fue el libro que se perdió. Una escritura de Pablo se perdió en ese tiempo y después se juntó. Puede ser que se juntó en estos últimos capítulos del libro de los Hechos, porque él está hablando en primera persona. All right? Por lo tanto, lo que no encontramos en las cartas, probablemente lo encontramos en el libro de los Hechos. Yo no le doy el 100% de esa posibilidad, porque los historiadores y los teólogos, mucho más brillantes que dos, tampoco le dan. Y yo no me voy a tirar si no se tiran ellos. Amén. Eso es una regla de ser sabio, inteligente por demás. Verso 12. Ocupado en esto es Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión. ¿Qué era su comisión? La carta. ¿Se recuerdan la carta? ¿Y con poder de quién? Con poder de todos los religiosos y el gobierno que estaba detrás de él. De los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, o sea, pleno día, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Eso tiene que ser algo bien brillante. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Es decir, no estaba solo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ¿cuántos hubieran caído también? Yo me hubiera desintegrado. Usted hubiera escuchado ¡pum! Se acabó y finish. Pero Pablo pudo sobrevivir esta experiencia. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces, esos son, by the way, las palabras del Señor que le escuchó. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Subraye esas palabras, por favor, son sumamente importantes y se pudieran aplicar a que si Pablo conoció a Jesús en algún momento. Puede ser. Pablo le está haciendo la pregunta de manera personal.
Él no le preguntó por qué persigues mi iglesia. Él dijo, ¿por qué tú me persigues? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás detrás de mí? ¿Por qué estás quemando mis tobillos? ¿Por qué pones frenos en la luz a 3 pulgadas de mí? En otras palabras. Por lo tanto, Jesús pudiera haber dicho, soy Jesús cuya iglesia tú persigues. Pero Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Les pregunto, ¿cuál sería la reacción de Pablo cuando Jesús le dijo, soy Jesús al cual tú persigues? ¿Y cómo se hubiera reaccionado usted? Usted lo persiguió, usted era uno de los líderes que lo perseguían. Y ahora tú estás tirado en el piso con una luz más brillante que el mismo sol y una voz te está diciendo del cielo, yo soy Jesús. Lo menos que me hubiera pasado a mí es que los pelitos de los brazos se me hubiera levantado, lo menos. Pero entonces, porque nosotros corremos los versos, en la interpretación bíblica tú no puedes correr versos, tú tienes que leer e interpretar y vivir ese verso. Y ahí está Jesús diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Pausa. Wow, me está hablando. Dura cosas, le dice. Yo soy Jesús. El corazón de Pablo, si no infartó, el corazón adelantó sus palpitaciones. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y este hombre, Pablo, poderoso, con carta, con mandato, obedece, perseguidor, apasionado, está tirado en el piso, una luz bien clara le está brillando en el rostro, él está paralizado, no se puede mover, y ahora el que él perseguía le está diciendo, yo soy el que tú estabas persiguiendo. Yo creo que por primera vez en toda la vida de Pablo, él se sintió sin poder, porque desde niño él fue el estudiante perfecto, el niño lindo de su familia. Él fue el gran estudiante de Gamaliel. Él fue la promesa desde su niñez. Pablo va a ser un grande. Y ahora, por primera vez en toda la vida, él está cautivo a la voz del Señor. ¿Eso le haya pasado a usted en algún momento? Su conversión a Cristo no podía ser algo tan simplista, tan sencillo. La palabra sencilla quizás la elimine de esa oración, porque a veces la conversión es sencilla, pero el impacto que una conversión a Jesucristo tiene en la vida nuestra tiene que cambiar nuestro ser, tiene que cambiar diametralmente la dirección de todo lo que estamos y todo lo que somos, todo nuestro pensamiento. Por eso es que la conversión de una persona tiene que ser real. No es asunto de unirte o de hacer una oración superficial. El asunto de convertirse a Cristo es tener una experiencia con Jesús así, que te pueda decir, yo soy Jesús al cual tú persigues. En el caso mío, él me dijo desde la edad de 8 años, yo soy el Jesús que predican tus padres y tus abuelos. Estoy aquí para conocerte. Cuando él me ministró eso, yo fui convertido. Por eso es que la conversión no es un llamado al altar solamente, no es hacerse miembro de una congregación. La conversión es lo que la palabra conversión significa, un cambio total y completo. No podemos ser los mismos. Yo no creo en gente que se convierte y son los mismos, porque el patrón bíblico, y eso vamos a entrar luego en Romanos, el patrón bíblico demuestra que el menos convertido de verdad hay un gran cambio en su vida. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un Saulo a un Pablo. Tiene que haber un Abraham, aleluya. Yo siento como predicar un domingo, pero estoy dando clase, but whatever, you know, this is the way it is. Abraham, luego un Abraham. Sara a Saraí. Tiene que haber un cambio. ¿A qué cambió Dios su nombre? Tiene que haber un cambio. Vamos a seguir viendo el verso. El verso dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego de decirle eso, pero levántate. Por lo tanto, entre el verso 15 y el 16 algo sucedió ahí. Porque le está diciendo en el verso número 15, yo soy Jesús a quien tú persigues. De momento, pero levántate. Algo sucedió, hubo algo que no se escribió.
Hubo una transacción entre Pablo y Jesús que revolcó su vida, y ahora le está diciendo a Jesús: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Él llamó a Pablo para los gentiles, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todos esos conceptos que en otra ocasión entramos en ellos, todos esos conceptos para Pablo eran raros, eran diferentes. Él no entendió lo que es santificado, perdón de pecados. ¿Cómo que es esto, perdón de pecados? ¿Cómo puede ser? Todos esos versos de ese capítulo, Cristo lo está introduciendo en conceptos que él no entendía. Le estaba profetizando su futuro. Yo no entendí mi llamado cuando el Señor me llamó a mí. Yo no sabía en qué yo iba a invertir mi vida. Yo no conocía cuál iba a ser mi futuro inmediato y menos después. Dios nunca me dijo a mí, ni el Espíritu Santo, ni profecía a la edad de 13 años, que yo iba a hacer lo que he hecho o lo que voy a hacer y que iba a estar donde estoy. Yo sabía que tenía un llamado, él poco a poco me lo fue definiendo mientras va pasando el tiempo, pero a Pablo le profetizó todos sus ministerios en 3 o 4 versículos. ¿Sabes por qué? Porque en todas las generaciones Dios tiene gente que él selecciona para hacer unos trabajos específicos que marcarán esa generación y las próximas generaciones. No hay muchos hombres o mujeres así. La gran mayoría de nosotros somos hombres o somos mujeres que tenemos llamados con Dios, pero no tenemos ese tipo de llamados. Los llamados todos son diferentes. Pablo fue el hombre que Jesús llamó para cambiar la historia del mundo. Religioso, ético, en la moralidad, en leyes de gobierno. Pablo revolcó el mundo por sus escritos. ¿Pudo Pablo conocer a Jesús en algún momento? Sabiendo todo esto, es probable, es posible. Es posible que el hombre que Dios llama a ser el escritor de 2/3 partes del Nuevo Testamento haya conocido al Maestro, quizás en 1 o 2 ocasiones. Yo creo que es probable. Vamos a estar de pies, amados. Vamos a terminar aquí. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que compartimos con tu palabra en tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque lo que hemos aprendido del apóstol Pablo nos ha inspirado a querer estudiar las Escrituras más de cerca. Te damos gracias, Señor, sobre todo que si tú puedes llamar a Pablo, si tú puedes perdonar a Pablo, tú nos puedes perdonar a nosotros. Pablo fue un hombre violento, perseguidor de la iglesia, un hombre que quizás nosotros nunca hubiéramos llamado. Quizás hubiéramos llamado un Esteban, que fue un santo por mucho tiempo, un diácono, un líder de la iglesia. Pero tú sacaste de la nada, así como nos has sacado a nosotros de la nada. Tú has sacado de la nada a este hombre Pablo, cuyas escrituras y especialmente la carta a los romanos ha cambiado la trayectoria del mundo. Nos ha afectado a nosotros. Padre, y mientras entramos en esta materia el próximo miércoles, comenzando con el verso número 1, pedimos que tú nos ministres. Tu palabra se haga viva en nosotros. Así como tú escribiste la historia de Pablo desde su niñez. Cada cosa que sucedía en su vida era un plan, era un propósito, tenía su razón de ser.
la ciudad donde él nació, donde estudió. Así como personas aquí en esta noche, todos nosotros. Tú eres el que escribe nuestra historia. Así como escribiste la de Pablo, tú escribes la nuestra. Pablo tenía muchas características maravillosas, pero la que más sobresalta es la obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes como Pablo, como Jesús. La Biblia dice que Jesús fue obediente hasta muerte en la cruz, conforme a Gálatas capítulo 2. Le pedimos que nos ayude a ser hombres y mujeres obedientes. Esa es la llave para desarrollar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ayúdanos a ser gente leal, obedientes a ti y leal a nuestros hermanos. Ayúdanos a ser gente honesta, con características del cielo, del reino de los cielos, y no de la tierra. Gracias por Pablo, gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra. Esta semana, Señor, podamos comer de ella y disfrutar el tiempo que pasamos contigo en oración. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo sé que quizás